en la agenda de Cartagena. Está con nosotros el exalcalde de Cartagena, Carlos Díaz Redondo, y a quien le doy la más cordial bienvenida. Exalcalde, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un saludo muy cordial para ti, también para todos los televidentes. Muchas gracias que me da la oportunidad de charlar un poco sobre este hecho histórico tan importante que marcó a la historia de nuestro país, que la condujo por el sendero de la violencia, que fue el magnicidio, el asesinato de uno de los caudillos más grandes que ha tenido nuestra sociedad, como fue Jorge Eliezer Gaitán. Sí, yo quiero preguntarle lo primero eso, ¿por qué termina siendo el gran caudillo nacional Gaitán? ¿Por qué tuvo tanta preponderancia este personaje liberal a nivel nacional? Jorge Eliezer Gaitán fue un visionario, un adelantado, un gran revolucionario, un hombre que formado en sus estudios en Europa, sus estudios de Derecho, fue abogado penalista e impregnado de los avances que en materia social se proponían en ese momento en la Europa, y conectado mucho con la realidad del pueblo colombiano, lideró propuestas muy agresivas, muy audaces en ese momento, que chocaban con los intereses del establecimiento, de lo que él llamaba la oligarquía liberal y conservadora. Y se convierte, a pesar de ser un hombre de filiación liberal en principio, su familia era toda liberal, que además le tocó sufrir la época entre finales de los años 30 y 40. Durante los 40 años de lo que se llamó la hegemonía conservadora hasta 1930, les tocó sufrir esa persecución, porque su padre y su madre eran muy liberales y él fue formado dentro de esa concepción liberal. Y luego, como dirigente del liberalismo, se atreve a proponer que el liberalismo realmente interprete las aspiraciones de la comunidad, en ese momento fundamentalmente del campesinado, la lucha por la tierra, por eliminar, por ejemplo, los latifundios, por la reforma agraria, el reconocimiento, por ejemplo, que las mujeres también tuvieran la oportunidad de ir a las universidades, de capacitarse. De manera que era realmente un verdadero líder revolucionario que cuestionó tanto los partidos tradicionales, liberales y conservadores en ese momento estaban en el poder a través de Ay, perdóneme, Carlos, se nos fue tu audio. Ya te tenemos nuevamente. Perdona, ya retoma, por favor. Sí, ya te escuchamos. Pues te decía, o les decía a los televidentes, que la figura de Gaitán se convierte en un verdadero líder que enfrentó a la oligarquía, a la clase dirigente en ese momento, tanto liberal como conservadora, y él se autoproclama, y realmente lo es, un dirigente popular, dirigente del pueblo, y habla de un partido del pueblo, y logra hacer cosas realmente sensacionales en materia de política que nunca se han podido superar. Era tanta la capacidad de atracción que tenía Gaitán frente a su pueblo, que él llegaba a un lugar de manera, digamos, sin informar de que llegaba a un municipio, un pueblo, y en cuestión de segundos la plaza o el sitio donde él estaba se agolpaba de gente que le llevaban a abrazarlo, a expresarle su cariño, su admiración. Era de verdad un verdadero líder. Esa marcha del silencio que hizo especialmente para protestar por los asesinatos que se le estaban cometiendo a los líderes del gaitanismo, del movimiento de él, no ha tenido ni antecedentes ni precedentes. Realmente ha sido un hecho que ha sido insuperable, lo cual te habla de la gran capacidad de convocatoria, el gran liderazgo que tenía Jorge Eliezer Gaitán.
Carlos, pasaron 75 años luego de su asesinato y todavía esas ideas tienen mucha vigencia. Digamos, todavía a nivel rural hace falta recorrer, pese a los diferentes intentos de reformas que se han hecho. Este nuevo gobierno intenta hacer con la compra de tierras para darle al campesinado para que la ponga a producir. Digamos, hay una idea, pero digamos, esa idea original que está basada en que cesen los latifundios, en que se ponga a producir la tierra productiva, que es mucha en ese país, todavía tiene mucha vigencia ese discurso y sobre todo llevarla a la realidad, ¿no? Sí, y de hecho hay que decir que inclusive Gaitán era todavía mucho más revolucionario que lo que es el presidente actual, porque Petro está proponiendo comprar una tierra para entregarla a los campesinos. Gaitán hablaba de expropiar a los grandes latifundios para entregárselo al campesinado para hacerla productiva. Bueno, son momentos distintos, son circunstancias políticas distintas, pero lo que sí hay que mirar es que las ideas de Gaitán no acabaron con su muerte. O sea, no pudieron mataron al hombre, más no a sus ideas. Las ideas. Y quedaron vigentes. Y ha sido inspiración para las juventudes, para las juventudes del liberalismo que posteriormente participaron de procesos interesantes como la constituyente que llevó a modificar la constitución aquella de corte conservadora de Rafael Núñez del 86 y que permite, pues obviamente, incluir dentro de esas normas de la Constitución del 91 elementos ideológicos que inclusive habían sido planteados por Galán, pero que desafortunadamente por existir dentro de los partidos tradicionales representados en el Congreso de la República, personas con intereses y privilegios hicieron las llamadas contrarreformas y no permitieron que se desarrollara en su plenitud la Constitución del 91, como hoy se está pretendiendo con un gobierno que ha llegado como resultado de un apoyo masivo, popular, importante, de elegir a un presidente de izquierda que propuso hacer unas reformas que son necesarias para enfrentar las graves dolencias que tiene nuestra nación. Sí, y se encuentra también justamente ahí en el Congreso con bancadas partidistas con contrarreformas a esas iniciativas que quiere impulsar de cambio. Antes de que usted dijera la frase de que matan a las personas, más no hay la idea, yo también la había redactado aquí en mi libreta de apuntes que tengo. Asesinan a las personas, pero no a las ideas. Sin embargo, ¿cree usted, Carlos, que hace falta liderazgos que impulsen esas ideas? Es decir, que las ideas, si bien trasciendan, necesitan personas que las lleguen a impulsar y tratar de hacer realidad. Sí, definitivamente Colombia es un país caudillista. Somos muy dados a seguir las personas y de hecho eso se sigue desarrollando y consolidando ahora con el tema de las redes sociales. La gente sigue a personas, pero también hay un pueblo que en él subyace el sufrimiento, la experiencia propia, las necesidades son evidentes. Reformas como por ejemplo a la salud son necesarias, independientemente de que hayan intereses muy fuertes enquistados en el poder y representados en el Congreso de la República que se opongan. Es una necesidad de que mejoremos nuestro sistema de salud, por ejemplo. No es posible que sigamos insistiendo en que la salud se considere como un privilegio y como un negocio, y que se mire al paciente, al enfermo, como un cliente y no como un paciente, y que el dinero que está dispuesto por el Estado para atender la salud de los colombianos esté en manos de unos privados que se han privilegiado, que se han beneficiado de esos dineros, en muchísimos casos ofreciendo un deficiente servicio, como efectivamente lo sentimos a diario.
Eso no se puede ocultar. Sí. Por mucho de que en los medios de comunicación que hacen parte de la nómina de esas grandes empresas o que son de propiedad de esos grandes empresarios que hoy manejan los recursos de la salud, quieran decir y hacer creer a los colombianos de que tenemos un excelente sistema de salud. La verdad, la realidad es tosuda, es contundente. Necesitamos hacer un cambio importantísimo en nuestro sistema de salud, como también lo tenemos que hacer en el sistema pensional y lo tenemos que hacer en el aspecto laboral, porque nuestros trabajadores cada día han ido perdiendo lo que son sus verdaderos derechos, se les ha ido conculcando esos derechos. Entonces, aparece una figura como Petro, que recoge esas ideas revolucionarias del ideario liberal, porque es que es mentira decir que Petro es socialista. Eso no es cierto. Petro es un liberal y por eso llega a la presidencia, porque toma las banderas del liberalismo, se mete dentro del liberalismo, y esa masa liberal, tradición, que siguió a Galán, que siguió a Gaitán, que siguió a muchos protagonistas reformistas en el país como López Pumarejo en su momento, pues vieron ahí la figura que podía hacer las transformaciones que el país está necesitando.